minuto a minuto prácticamente, y tiene que ver con el alcalde de Renaico. Finalmente se entregó y está ahora cumpliendo prisión preventiva. ¿Ya estaba bueno ya, pues, Rodrigo Pérez? Exacto, sí. Y claro, lo que no fue raro, porque lo comentamos de hecho fuera de cámara, es en el contexto en el que se entregó. A ver, recordemos que él había anunciado el día jueves que se iba a entregar, en cosa de horas, era inminente. Rastreamos, buscamos por la zona, porque podía haber sido en una comisaría, en un cuartel de la Policía de Investigaciones, pero finalmente llegamos a la certeza que iba a ser en la cárcel de Traiguén, en el centro de prisión preventiva de Traiguén. Y hicimos guardia durante todos esos días, durante los fines de semana también, no solamente nosotros, los otros medios de comunicación, pero en algún momento, casi como en broma, nosotros comentamos, va a esperar probablemente a que se esté dando el cómputo final de la Teletón y esté toda la atención ahí para él entregarse. Y así fue. 1:30 de la madrugada del día domingo, en la jornada de finalización de la Teletón, ocupando probablemente, o de manera accidental, ¿no? Como coincidencia, el cierre, la clausura de la Teletón. En ese momento se entrega en una calle lateral, en donde le abren el portón. El registro es muy pobre por lo demás, porque hay pocas cámaras de seguridad, no había ninguna cámara de prensa. Y se ve ingresando entonces este vehículo blanco en el que él era transportado, se abre el portón e ingresa entonces de esta manera y queda en custodia de aquel penal, ¿no? De la cárcel de prisión preventiva, del centro de prisión preventiva de Traiguén. Sí. Yo no sé si finalmente esto le da más tranquilidad o no a las víctimas, porque escuchamos durante el fin de semana que finalmente ellos también se quedan con la sensación de que hace lo que quiere, incluso en el momento en donde se pone a disposición de la justicia, José. Sí, bueno, eso fue parte de lo que alegaron varias de las víctimas. Nosotros lo habíamos hablado fuera de cámara en la previa, ¿no es cierto, Rodrigo? Tú hiciste algo de referencia en que pensábamos que iba a aprovechar que todo el país iba a estar distraído con la cruzada solidaria que significa la Teletón, donde obviamente es súper necesario poner todos los huevos ahí para lograr la meta. Lo voy a aprovechar desde el punto de vista comunicacional para generar menos ruido, qué sé yo. Bueno, no le salió, porque igual estamos preocupados y estamos al menos tranquilos de que se está cumpliendo la ley. Segundo, lo vemos ingresar en una camioneta, no sabemos en qué condiciones. Algunas de las víctimas incluso alegan, Francesco Gachela, bienvenido a tu casa, obviamente. Y escucha, algunas víctimas alegaron que igual su trato es como preferencial. ¿Ah? Claro, que es un trato que no tendría cualquier ciudadano de esta república común y corriente. Y además, ojo que hay que añadirle a esto de que finalmente el tipo se entrega cuando quiere. Sí, claro. Le da un poco todo lo mismo, porque que nos avise cuando se entrega, o sea, que se va a entregar, pero no se entregue realmente. Así como y nos haga... Vale la gracia, dice. Claro, y eso es lo que te quería decir, Repe. Pri, él dio una entrevista a Televisión Nacional y aportó un nuevo audio. Siempre con la duda con respecto a la investigación, siempre planteando que aquí hay un aprovechamiento o básicamente una persecución en su contra, y además con una voz, una forma, diría yo, de víctima, que es la víctima en esta situación. Ahora, con detalles, ¿qué fue lo que más te llamaba la atención? De la entrevista o de lo último que fue diciendo. Bueno, primero que nada, que sostiene, como lo dijo desde el primer minuto, que hay fuerzas, grupos, incluso ligados al narcotráfico, que estarían detrás muchas veces de estas acusaciones. Claro. Y además, de alguna manera, a mí me da la impresión de que se pone una duda sobre el proceso judicial. No se hace cargo derechamente de las denuncias. No hay una respuesta, porque él dice que es inocente, hay que demostrar que no lo es, por supuesto, él tiene todo el derecho a plantearlo, pero no se hace cargo necesariamente de esos argumentos. Más bien plantea la duda en el proceso judicial y que habría intereses más allá de las propias denuncias. Y eso se repite. Y de nuevo, recuerden ustedes que lo dijimos el otro día, la intención de entregarse no era solamente para defenderse, sino además porque desde un punto de vista de los recursos, y eso también se vuelve a repetir, desde un punto de vista de los recursos es mejor que la plata se gaste en los verdaderos temas de seguridad, claro, y no tanto en lo que y ante eso, claro, entonces tendríamos que agradecerle. Exactamente. A mí parte de lo que me llamaba mucho la atención es que en sus audios se escuchaba y decía él: he tomado la decisión, lo he pensado, y finalmente, después de una larga reflexión, he decidido. Si no es que usted lo piense, lo decida o haya reflexionado, usted está cumpliendo con una obligación.
Si ese es el tema, su obligación era presentarse ante la justicia y cumplir la prisión preventiva. Porque aquí estamos hablando de delitos tremendamente graves y delicados. Ahora tendrá la investigación que dar cuenta si efectivamente él es inocente tal como dice. Ahora, a mí me encantaría saber qué tanto ha sido el golpe contra el narco para que él sea perseguido de esta forma. A ver, Rodrigo Pérez, ¿qué información tienes tú? Sobre todo porque tú estuviste ahí. Sí, mira, preguntamos sobre eso, porque ese era su primer argumento. Y la verdad es que la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, reconocen poco en esa materia, poca labor del alcalde, e incluso sus pares, concejales también, incluso que son cercanos, reconocen poca labor de él en contra de la lucha, no sé, del narcoterrorismo, como él habló. Oye, pero es que a mí me llamó la atención otra parte también, Francesco, no sé si les pasó lo mismo, Pri y Rebe, que él parte el audio, cuando él se va a entregar, manda un audio. Y él parte el audio diciendo, hace frío. Sí, claro. Yo me preguntaba, no sé si le pasa lo mismo, una cosa. ¿Qué relevancia tiene el dato de que hace frío cuando se va a entregar? ¿Qué está sufriendo? ¿Está sufriendo de frío? Un pobre hombre que está pasando frío. Pero es que justamente eso es. Pero absurdo. Es una postura al menos, de vulnerabilidad. Al menos en el contexto no aporta mucho dato. No, sí, pues sí, oye, para todo, para nadie es un misterio que desde el punto de vista comunicacional la victimización es un gran negocio. Rinde fruto y seguramente parte del arma que el hombre quería utilizar para entregarse, dar una imagen de que él está siendo perseguido políticamente o no sé. Ahora, y es bien curioso, porque para mi gusto al menos, encuentro que la justicia ha sido harto buena con él, po. O sea, si él hubiese una persecución de todo tipo de ámbitos, si hay alguien que hasta el momento se la ha llevado prácticamente pelada, es él. De hecho, o sea, con todos los antecedentes que tiene y los que revisábamos el viernes, Rodrigo, evidentemente aquí estamos hablando de una persona que tiene una hoja de vida bien complicada y que no ha pasado un día a la sombra, un día, con acusaciones, incluso con sentencia de acoso laboral sexual en 2 oportunidades. Sí, Rodrigo. Sí, claro. Sí, con condena. Sí, con condena. Y además sumarle que luego de que él se entrega, luego está el prófugo. Recordemos que él está prófugo. Se entrega a la justicia y se han sumado algunas otras versiones de mujeres que dicen haber sido víctimas de las mismas circunstancias, ¿no? Por parte del alcalde. Ahora, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto no está formalizado. Probablemente van a aglutinar todas esas causas y se van a ir sumando. ¿Te escucho, Pri? Rodrigo, es que acabas de decir algo bien importante dentro de esta conversación. Él se entrega y aparecen nuevos casos. O sea, mujeres que también están decididas a denunciar. Y se sumarían más denuncias más de estas 5 que ya denunciaron. ¿Es así? ¿Son 3? Claro. Que imagínate... Exactamente, claro. Es que imagínate tú el contexto. A ver, hay víctimas que llevan adelante una denuncia, pero él se escapa, se esconde, manda comunicado. Es decir, estaba en la clandestinidad, pero totalmente conectado. Las víctimas que no están en esa denuncia probablemente tenían miedo. Claro. ¿Qué hago yo denunciando a una persona que está prófuga de la justicia? Entonces, claro, probablemente ese fue el cambio que produjo el que se entregara, que estuviera dentro de la cárcel para decir, ok, mire, a mí también me pasó lo mismo, probablemente eso lo van a aglutinar y lo van a finalmente a ponderar en el juicio. A mí me llama la atención además que esto se ha transformado en toda prácticamente unas acusaciones cruzadas dentro del municipio. Recordemos que todo lo que ha pasado, él está de vacaciones, está eso en es un lo centro más de prisión, pero insólito. está de vacaciones. Es lo más insólito. Utilizando sus vacaciones. O sea, es increíble. Y los concejales dicen, oiga, aquí lo vamos a destituir. Pero el Tribunal Electoral Regional, el TER, dice, no, usted no lo pueden destituir porque no se ha ausentado de sus labores durante más de 45 días. Así que él sigue con sus labores y con sus vacaciones. Sigue siendo el alcalde. Es realmente asombroso. Es impresionante y seguramente ese antecedente él lo maneja porque se le terminaron las vacaciones y se entregó. Él tenía clarísimo todo el sistema que podía utilizar a su favor. Que parte del sistema le convenía en su estrategia de fuga y por lo demás para seguir recibiendo el sueldo. Claro. Pero además, yo sé que los concejales pueden determinar un alcalde en vacancia, es decir, una persona que tenga el poder político y administrativo. La comuna no se va a quedar sola, digamos. Pero de todas maneras, mira que pillo el alcalde.
sabía perfectamente los tiempos para que justamente nadie pudiera destituirlo. Pero después de 45 días. Ahora, Rodrigo, lo que uno se pregunta es que claramente él ha tenido todos los beneficios del mundo desde que hizo su formalización, o esta audiencia en realidad fue a través de internet vía Zoom. Telemática. Claro. Telemática. Pero resulta que él también llega a una hora, yo me imagino que le debe haber avisado a alguien adentro de la cárcel para que le abriera la puerta. Si no es habitual que una persona se entregue aquí a las 1:30 de la mañana. Tal cual. Entonces, lo que uno se pregunta es que su círculo de protección va más allá del municipio. Claro, ahí tiene que haber existido algún tipo de coordinación, porque mira, si tú te fijas en el video, alguien le abre el portón. Si yo me acerco en mi vehículo a una cárcel, nadie me va a abrir el portón así de fácil. Ahí había evidentemente una coordinación, tiene que haber avisado que él se iba a entregar. Claro, que va a llegar en un auto de tales características, a tal hora voy a estar en tal acceso, le abren el portón e ingresa. Eso evidentemente tiene que haber estado coordinado. Más allá de su círculo de influencia, eso es parte probablemente de lo que tuvo que coordinar para poder entregarse de la manera más expedita posible, ¿no? Y que fuera acogido en el centro penitenciario. Pero ¿te das cuenta lo particular del caso que estamos hablando? Es una persona que estaba prófuga de la justicia, que por lo demás no fue indicada como prófuga en el sistema, sino hasta casi 7 días después. Eso también es insólito. En el sistema no figuraba porque no se hizo el trámite. Y el abogado querellante quien solicita. Exactamente. Y luego entonces, como el día jueves o miércoles, si no me equivoco, se realiza el trámite, cuando ya todo el país sabía que estaba prófugo, cuando ministros se habían referido al tema. Y él había dejado un papel con sus vacaciones, había sido firmada, utilizando sus vacaciones, estaba en la clandestinidad y sigue como alcalde en ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene sus vacaciones legales. Y lo que decía Francesco, claro, los concejales tienen la facultad para destituir a un alcalde por vacancia, pero tienen que pasar 45 días, según lo que determinó el tribunal, y no han pasado los 45 días. Más, todavía no empiezan ni a correr, si está de vacaciones. Y la investigación dura 40. Es decir, si no llega a buen puerto, va a seguir siendo el alcalde. Espérate. Yo creo que él tiene que cumplir esta prisión preventiva ¿por cuánto tiempo? La investigación dura 40 días, pero él va a tener dentro de poco, no tampoco, pero va a tener la posibilidad de apelar a la prisión preventiva. Yo entiendo que no le debiera ir bien porque se fugó entre medio, digamos. Pero él tiene la posibilidad de apelar a la prisión preventiva. Entonces no quiere decir que mientras dure la investigación realmente esté todo el tiempo en prisión preventiva. Ya. Eso lo definirá después la Corte de Apelaciones si es que apela. Exacto. Ahora, hay varias cosas, porque lo que dice Francesco es cierto. La Corte de Apelaciones lo más probable es que evalúe que si el señor no se entregó o tenía que entregarse, el peligro de fuga está. Ahora, pero hay hartas cosas. Primero, si uno lo ve, todo lo que pasó previo es también digno de conversación y de análisis, pero vámonos a lo que pasó desde el día mismo de la formalización, que están las imágenes ahí. El señor es formalizado de manera telemática. Sí. El abogado querellante las víctimas pidieron que no lo hicieran así, precisamente por el riesgo de que no se entreguen en caso de una prisión preventiva por la categoría de los delitos que se estaban cometiendo. Porque arriesga hasta 20 años de cárcel. Pero se accedió a que se hiciera telemático. Check. Ahí hay una cosa que hasta el día de hoy no entendemos y tenemos derecho a no entenderlo porque efectivamente el señor no se entrega el día, sino que se va prófugo. Se va. Y segundo, le toca la cárcel de Angol, pero él dice, no, la cárcel de Traiguén, por favor. Y le dicen, bueno ya. Él decide el recinto, cárcel de Traiguén. Y se va a la cárcel de Traiguén. O sea, tenía que irse a la cárcel de Traiguén. Esa era la orden. Y tercero, no se hace el trámite sino hasta 6 días después y el señor está prófugo durante 6 días sin estarlo de manera oficial. No sé si me explico. No, espérate, y quienes lo buscaban probablemente haciendo el loco, porque si se encontraban con este señor, no existía una orden que dijera que él estaba prófugo. Para retenerlo. Claro. No, y en todos esos días perfectamente podría haber cruzado la cordillera sin problema. Puede haber cruzado la frontera, digamos. Pero por supuesto, sin ningún problema. Si no estaba prófugo desde el punto de vista del trámite. Además que todos lo sepamos, no había forma de tenerlo. Claro, si no hubiese sido por la presión mediática, probablemente él hubiese salido. Sí. ¿Quién se iba a enterar?
Rodrigo. Sí, pero es que lo extraño además es que recuerden que teníamos una alerta roja de Interpol. Interpol tiene distintos tipos de alerta. Sí. La amarilla, la azul, si no me equivoco, la roja. Bueno, la roja es la principal. Que eso lo que hace es que finalmente cualquier paso fronterizo del mundo, si lo detectan, bueno, se van a dar cuenta que él estaba escapando de la justicia y que debiese retornar a nuestro país. Eso no se condice con el papel que no lo tipificaba él como prófugo. Es muy extraña la situación. ¿Ah? El abogado creyente es quien se da cuenta de esto. Varios días después, una vez que la alerta de Interpol ya estaba puesta. Por eso te digo, es muy extraño lo que ocurre en esa localidad. Es de verdad extraño todo lo que está ocurriendo. Imagínate tú cómo, disculpen ser tan majadero con este ejemplo, pero cómo un funcionario municipal firma un documento de vacaciones del alcalde sabiendo que está prófugo. No se puede creer. Todo es raro. No, ahí claramente. Ahí claramente. O sea, lo que está diciendo Rodrigo ahora es muy importante. ¿Es irregular? No. Es parte de lo que se puede hacer, justamente, firmar ese papel por parte del administrador general del municipio. Pero evidentemente hay algo allí que tiene que ser investigado, al menos de la relación de los personajes que están involucrados, porque tú sabes que estás firmando algo de una persona que está prófuga de la justicia. Sí. Y tú puedes retener ese documento, no tienes por qué firmarlo al tiro. Pero es interesante saber qué es lo que va a ocurrir con la apelación, porque este caballero, desde que tenía que cumplir la prisión preventiva, ha hecho lo que ha querido. O sea, sería descabellado pensar que se le retire esta medida cautelar, porque él efectivamente tiene riesgo de fuga. Si no se presentó a cumplir la prisión preventiva, ya lo demostró. Así que nos vamos a quedar muy atentos a ese caso, Rodrigo. Y también estamos muy pendientes de situaciones que la verdad nos dejan muy angustiados, tremendamente preocupados y que tiene que ver con secuestros. Secuestros que además recién este fin de semana sabemos que se registraron y además hubo un pago por el rescate de esas personas. ¿Tú tienes más antecedentes, Rodrigo? Hubo más secuestros que el empresario de Rancagua. Exactamente, de hecho en Iquique, sí, y nos llamó mucho la atención porque en Iquique es un joven que va saliendo a eso de las 23 horas de una discoteca, de un centro nocturno, y lo abordan unos sujetos, ¿no? Lo suben a un vehículo y se escapan del lugar. Su padre entonces llama a la policía y comienza el rastreo, cámaras de seguridad incluidas. Entre medio de esto hay un llamado extorsivo. Le solicitan entonces a la familia 30 millones de pesos. ¿Les suena conocido? Bueno, es muy similar lamentablemente a la situación que vivimos durante la semana pasada. Le solicitan estos 30 millones de pesos en medio de la noche. La familia dice, mire, yo tengo 10 millones de pesos que les puedo ahora entregar. En un bolso llegan hasta una calle de alto hospicio y dejan entonces en una de estas avenidas el maletín, ¿no? Este bolso con 10 millones de pesos, prácticamente de película. Recogen el bolso y posterior a eso se produce la liberación del joven secuestrado. Este joven es encontrado por carabineros y comienzan entonces con sus datos más las cámaras de seguridad un rastreo. En horas de la madrugada logran entonces dar con un domicilio. Y de todas maneras, claro, detienen a las personas que están en el interior del domicilio, encuentran el vehículo en el que había secuestrado a este joven, recuperan armamento y también algo del dinero en efectivo. Afortunadamente, el joven, a pesar de todo lo vivido, no tuvo mayores lesiones físicas, ¿no? Pero realmente nos llama la atención lo que ocurrió en el norte porque se parece mucho a lo que vimos en la sexta región. Las personas, los delincuentes detenidos quedaron en prisión preventiva, por supuesto. Y esa es la tranquilidad, al menos que uno le deja que estas personas están tras las rejas. También esperar cómo actúa la justicia. Ahora, este no fue el único. En Iquique hubo 2 en 24 horas. Este fin de semana, ¿no, Rodrigo? Estas imágenes son del segundo. Del segundo. Donde tuvo que intervenir la gente de la Armada. Claro, se trata de hecho de un ciudadano boliviano. En este caso no se produjo el pago, ¿no? Sin embargo, sí se llevó a cabo el secuestro. Afortunadamente la policía pudo intervenir y logró de alguna manera evitar que esto llegase a concretar, ¿no? Las amenazas y también el pago. Sin embargo, claro, esto en muy poco tiempo se producen estos dos hechos en el norte del país. Uno con el pago de los 10 millones de pesos, este sin el pago. Y recordemos además que hay otro hecho que está siendo denunciado. No sé si lo podemos mencionar inmediatamente, pero se trata de un joven que habría sido secuestrado al interior de un vehículo de aplicación, en donde
es abordado, asaltado además por el conductor, un cómplice que se sube la aplicación Uber. Cuadras más allá, cancelan, le quitan el celular, cancelan el viaje para que se vea como que nunca comenzó el viaje. Con esto no queda registro y les quitan sus pertenencias. Y luego entonces el joven es trasladado desde Huechuraba, en donde lo tomaron afuera de una fiesta, hasta la comuna de Lampa, y ahí lo dejan abandonado. Es el padre el que hoy día está reclamando sobre esa situación y además sobre la lentitud de la justicia, ya que según él todavía no ha sido citado a declarar frente a la fiscalía, según lo que él ha atestiguado, ha denunciado. La verdad es que nos llama la atención 3 casos entonces, uno con un pago de 10 millones de pesos, el otro afortunadamente frustrado, pero en ciernes, y el tercero que habría sido perpetrado el 5 de noviembre, si no me equivoco, con esta aplicación, un joven acá en la región metropolitana. Sí, y esto es un delito que no se concentra en una ciudad, esto es un delito que está en distintos lugares, lo vemos cada vez con más frecuencia. Exacto. Y lo que ocurrió la semana pasada, también reporteado por Alfonso Concha, periodista de Tele 13, que nos acompaña hoy día. ¿Cómo están? Es muy interesante conocer los detalles de lo que ocurrió con el secuestro del empresario Rudy Basualdo. Sí, bueno, tienen ahí una pregunta, ¿no? ¿Siguen los pagos por secuestro? ¿Qué está pasando? La primera reflexión que puedo hacer es que llegamos tarde. Y tarde, bien tarde. 20 años, por lo menos. Si uno se va para atrás en todo esto hecho, la ONU, por ejemplo, armó una suerte de firma transnacional en el 2000, digamos, y ahí empezaron a alertar de esto y nosotros nos estamos haciendo cargo 23 años después. Entonces, lo que pasó en el secuestro, lo violento que fue, debe ser la peor sensación que puede llegar a sentar una familia, sí. Tiene que ver con que de alguna manera quedamos desnudos frente a una serie de cosas que están pasando en nuestro país, pero que las vienen alertando mucho hace rato, digamos. O sea, los antecedentes que pudimos reportear en su momento tienen que ver con personas extremadamente violentas, no era uno, no eran dos, 15, me han dicho al menos. 3 interlocutores que tenía la familia del empresario Rodrigo Basualdo. 3 personas que eran muy violentas y que empezaron a pedir dinero, digamos, de 5 millones y llegaron hasta 200 millones en algún momento. No te la puedo creer. Porque además se fueron sorprendiendo mientras se iba desarrollando esta investigación, digamos. ¿En qué sentido se fueron sorprendiendo? Había la petición de ellos de negociar solo con la familia. Ya. Y aquí, por ejemplo, es cuando nos piden, por ejemplo, los medios de comunicación que tengamos esta responsabilidad. Sí, hay que ser muy prudentes por el tema del manejo de la investigación. Y se enteraron precisamente porque prenden la tele, se informan, leen los diarios, saben las leyes, porque es crimen organizado, que la negociación no estaba solo en manos de la familia, digamos, que había un Estado presente. Que había un equipo negociador. Sí. Entonces ahí se complejizan las cosas y lo que a mí me relatan, que son fuentes, digo, que son parte de la investigación, es que no fue tampoco lineal, ¿no? 5, 10, 15, 20, 200, sino 5, menos, 10, 20, no, así. Improvisando también. Sí. Porque si lo hubiesen tenido claro, tienen un monto fijo. Y muy dura la negociación. O sea, nosotros a veces también tenemos como la visión cinematográfica que al otro lado el secuestrador es casi una persona que está como de corbata, con lente, con un maletín. Tipo culto, que te habla con una... A mí lo que me dicen es que era muy violento. Y la discusión aquella de pagar o no pagar el dinero asociado. Yo me tocó el año pasado reportear el secuestro de un empresario en Iquique. A él lo asesinaron. Así es. A Francisco Murúa. Conversé con la familia casi el primer fin de semana y después fui conectándome con ellos y entendiendo un poquito. A ellos, antes de matar a su padre, a su esposo, le mandaban videos, estas pruebas de vida, ¿no? Quiero que en su casa usted se imagine, nosotros nos imaginemos cuando nos llega la imagen de una persona querida. En este caso era el papá, tremendo. El jefe de familia. Vendado, atado de pie y mano, el video era completo y le decían, él decía, hijito, Francisco, Pancho, que era su hijo, estoy bien. El primero contrasentido, digamos, así claro, no va a estar bien. Obligado a decir eso. Por favor, paguen. Entonces, cuando eso se le pone a una familia, ¿qué vamos a hacer, digamos? Entonces, esta discusión de si se le pagó, si se hizo bien o no, yo se lo dejo a los especialistas, pero en el seno de una familia, cuando tiene la posibilidad de querer pagar, y como uno se va para atrás en la lectura de todo esto, en los protocolos precisamente de la ONU, yo estaba leyendo uno del 2006, se dice que el policía negociador no se puede entrometer en la decisión final de la familia si es que tiene el dinero y si es que quiere hacerlo. Claro. Entonces, es tan delicado todo esto. Lo que pasa es que, mira, no tiene que uno lo que ve en estas cosas y lo que a uno le preocupa bueno,
La preocupación es que esto esté pasando, digamos. O sea, es increíble. El muchacho del Uber el fin de semana y el papá congojadísimo recurre a todos los medios que tiene a la mano para poder hacerlo y darlo a conocer. No es primera vez que pasa. O sea, esto en Ciudad Empresarial ha pasado tupido y parejo. Yo había leído ya hace varios meses atrás algunas crónicas policiales efectivamente que hablaban de gente que pide este servicio y que los cogotean arriba del auto y los dejan tirados en cualquier lado. Tiene un nombre, viaje millonario. Claro. He escuchado así al menos. O sea, es más común, entonces la empresa no puede hacerse así como, oye, muchas disculpas, qué mala suerte. Es un socio conductor que no lo teníamos bien identificado, no. Aquí hay que hacer más peguita por parte de las aplicaciones porque ahí está la seguridad de todos. O sea, uno pone la confianza de un familiar, de un hijo, de un tío, de la señora, del primo. Claro. O sea, uno pone y la confianza, y la propia, por supuesto, en manos de gente que tiene un servicio que es muy bueno, pero claramente está fallando. Y no solo eso, sino que esto lo que hemos visto la semana pasada. Porque cuando tú dices, lo que pasó en Rancagua, ok, un hecho aislado. Pero después pasa en Iquique, más lo que pasó el año pasado en Iquique. Entonces tú decís, aquí el problema es que se empiezan a armar verdaderas empresas de secuestro. Sí, pues. El problema que uno ve, y ahí entro al debate que lo podemos conversar, tiene que ver si es conveniente decir de parte de la autoridad, cualquiera sea, o incluso de la prensa, si es que efectivamente hubo o no hubo pago. Yo creo que hay más allá de la cosa interna en la negociación que tú nos contabas, que yo creo que cosa de la familia. Hay dos diferencias. Yo creo que en forma y fondo. ¿Se habrá equivocado la ministra del Interior al haber dicho más de lo que debía? Yo creo que sí. Probablemente porque la negociación que la lleva Carabineros, la 19, la lleva el Ministerio Público, fue desafortunado. Ahora el fondo es desconocer algo que está pasando y sabéis que no es un hecho aislado. Las cifras del Ministerio Público indican. Ahí yo le pregunto su casa, digamos. Si a usted le dicen que en los últimos 12 meses su sueldo va a subir un 67%, yo creo que cambia hasta la casa. Bueno, eso es lo que está subiendo los secuestros en nuestro país, las denuncias de secuestro. Entonces no es aislado. Porque se ha convertido en un negocio. No, claro. Sí. Entonces, yo creo que hay un montón como de hasta mitología o de ciertos como palabras, frases en esta discusión que como que nosotros las asimilamos pero no son reales. No es un hecho aislado, viene pasando hace mucho rato. Antes pasaba entre bandas rivales. Claro. Y como era en el mundo oscuro de la delincuencia no nos enterábamos, pero está pasando con civiles. Y esta es la presencia del crimen organizado en nuestro país, cosa que, insisto, los que saben lo vienen advirtiendo hace rato. Lo que pasa es que ahora lo estamos escuchando que nos está pasando a nosotros, nos está pasando a la ciudadanía. Yo por eso hablo que esta situación está atrasada 20 años. Y si no se hace algo... Hoy día, por ejemplo, en La Moneda debería haber una comisión transversal de parlamentarios de izquierda a derecha diciendo qué hacemos para evitar esto. Lo decíamos la semana pasada, esto que ha pasado en los últimos días ya es para cadena nacional. O sea, si estamos hablando de secuestros extorsivos, ya como un negocio, como una industria instalada, donde sabemos, o sea, tú nos estás contando, esto se advirtió, venimos 20 años atrasados. Chuta, ¿qué vamos a hacer? A ver, mirar al país de frente y decirle qué vamos a hacer frente a esto. Además, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque una cosa es la expertise que puedan tener las policías, que son en la negociación, para mantener todo esto, para capturar a los responsables, todo lo que tú queráis. Pero otra cosa es cómo lo manejamos como sociedad. Y ahí no me quiero poner tan grave ni nada por el estilo. Por eso hablaba yo de si es bueno que se diga que se pagó o no se pagó a nivel de autoridad. Sea el fiscal, sea el carabinero, la policía o la autoridad política. O si es bueno, por ejemplo, que, y lo digo siendo miembro de la prensa y un amante y defensor de la libertad de expresión, ¿será bueno que la prensa ingrese a las audiencias cuando se están tratando estos juicios, digamos, porque el fiscal tiene que decirle al juez? Sí, el caso práctico que a mí me pasó en esto, digamos, un par de horas después del secuestro, en donde logramos acceder a parte de la indagación, evidentemente yo creo que conocemos 5%, pero datos que son sabrosos periodísticamente. Y lo conversé con algunas personas que son parte y me decían, por favor, no digáis esto, no digáis esto otro y todo, porque de verdad estamos hablando de la vida y la muerte de unas personas. Y conversamos con mi editor y todo, y fue una discusión interna, y empezamos a contar generalidades, lo que se sabía, las imágenes y todo.
Hay cierta responsabilidad. Lo que no puede ocurrir después de esto es que no analicemos cómo lo estamos haciendo. La gente necesita saber lo que está pasando. Absolutamente. Necesita tener las herramientas para saber cómo funciona. Sí. O sea, nos pasó con los portonazos, digamos. ¿Cuántas familias después empezaron a discutir con su propio hijo qué pasa si nos hacen un portonazo? ¿Qué pasa en este tipo de casos? Saber a quién acudir. Las unidades policiales son muy relevantes. Y que ahora vamos por a llegar ejemplo, a la conocer el teléfono del oficial de turno en cada uno de los cuadrantes. Todas esas cosas son relevantes y les dan herramientas a las personas. Pero sabes que tú tocas un tema bien importante. Cuando empezamos a conversar con nuestras familias cómo actuar ante un portonazo, ante una encerrona. Ahora vamos a tener que normalizar este delito y saber cómo actuar si es que nos secuestran. Si es que si no se hace nada, Es yo creo tremendo. que sí. Porque otra de las cosas que yo estaba escuchando en este tiempo, que yo lamentablemente tengo que decirlo, no deberíamos decirlo como autoridades ni como personal de la policía o en fin. ¿Cuántas veces hemos estado en actividades relacionadas con esto, no? Se desbarató una banda de crimen organizado. Y una de las autoridades en cuestión siempre dice, los detuvimos, los llevamos a la cárcel, rompimos el círculo del crimen organizado. Yo les debo decir que ahí solo empieza el círculo. O sea, en la cárcel ahora, en nuestro país, solo empieza el círculo del crimen organizado. Las personas que están llegando ahí, que no tienen un contagio criminológico, lo están empezando a tener. Claro. Y ahí aparece otro gran tema, digamos. ¿Qué hacemos con las cárceles? No seduce al político decir, oye, ¿qué hacemos con las cárceles? ¿No? Mejoremos las condiciones, aislemos a los más peligrosos, creemos más cárceles. No, porque no da votos, no da votos. Pero si estamos hablando de crimen organizado, cuando uno lee a los expertos, digamos, y empieza a introducir esto, dice, las cárceles es una gran discusión. Hoy día las cárceles... Pero se operan desde las cárceles. En el norte de nuestro país, 1 de 3 reos son extranjeros. El Tren de Aragua que hablamos tanto se creó en una cárcel. Oye, es tanto que en las cárceles se sienten más protegidos porque al menos están fuera del alcance o relativamente más protegidos de las bandas rivales. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que mira el GC, dice rescate, salvavidas, secuestrado, pero y la pregunta es, ¿estamos validando el negocio del secuestro? Entonces, no es el pago del rescate el que, como obvio, ¿no? Cualquier familia dice, padre, llévate hasta mi último centavo, sí, devuélveme a mi ser querido con vida. Eso no está en cuestión. El intento de salvar la vida de la persona secuestrada a como dé lugar es la prioridad número 1. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso. El asunto es cómo manejar eso. Por cómo hacer lo posible por salvar la vida, hasta lo imposible por salvar la vida de la persona secuestrada, pero sin validar este negocio. Entonces, es ahí donde está el desafío. Yo creo que la buena noticia de todo esto, ya que tenemos a la capitán García acá, es que en la conversación interna, digamos, con las fuentes, es que el equipo negociador, es que el Ministerio Público, incluso otras instituciones del Estado, funcionaban armaditas juntos y lograron un éxito. En las imágenes que mostraban delante de lo que ocurrió en el norte estaba la Armada metida. Eso es una buena noticia. Y es decirle a los delincuentes, ojo, no están solo las personas en Chile, están todas las instituciones del Estado y funcionan bien. Esa es muy, muy buena noticia porque... También cuando uno empieza a ver, en Estados Unidos está metido el Pentágono, el jefe de inteligencia, está metida la Cancillería, son por lo menos 6 unidades de agencias internacionales que uno viene para arriba, que están unidas cuando se habla del crimen organizado y el combate a él. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que fue genial verlo así y sentirlo así cuando estuvimos, digamos, viendo todo lo que estaba pasando en Rancagua desde el minuto que todavía ni siquiera había aparecido Rudy Basualdo. Pero tú mismo nos contabas también de que aquí la negociación fue con gente... No el señor de corbata al otro lado, fumándose un puro y hablando y citando a Shakespeare mientras negocia contigo. Estamos hablando de gente bastante básica, muy violenta, probablemente muchos de ellos con algún tipo de grado de consumo. Entonces estamos hablando de gente que a lo mejor no entiende tampoco las señales así, sino que su incentivo es la zanahoria, no el garrote. No, absolutamente. La zanahoria es el pago. Entonces desde ahí... Es cuando los expertos dicen, y lo leí harto, que expertos decían, ¡ey! Guarda aquí, cuidado con esto, cuidado. Cuidado con andar dando tanta información respecto a eso. Dejemos que se lo imaginen. Salió libre, habrán pagado, se habla que sí, se habla que no. Dejémoslo en el ámbito de la especulación, no en el de la certeza. Y yo creo que ahí es donde le cayeron muchas críticas a la ministra del Interior, Carolina Toá, ¿no, Francesco?
Efectivamente, Repe, porque ella abre el debate justamente con la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Estamos validando el negocio del secuestro. Bueno, atención con lo siguiente porque queremos pasar a mostrarles la declaración donde finalmente no solamente reconoce, sino también valida el hecho de que se haya pagado justamente esta plata y rescatado a esta persona. Detalle de las negociaciones no les puedo dar, es evidente, pero sí, dice ella, se pagó un rescate, fue parte de la negociación y eso es lo que se hace en estos casos porque la primera prioridad es la seguridad de las personas secuestradas. Entonces, aunque haya indicadores o elementos que permitan actuar de otra manera, agrega la ministra del Interior, siempre se prefiere un mecanismo que asegure las mejores condiciones para rescatar sano y salvo a la persona afectada. Esa es la tesis, Repe, de ella. Claro, y eso es lo que algunas personas criticaron, decía yo, la frase de Carolina Toá, en el fondo haber reconocido o haber dicho explícitamente que sí se pagó un rescate, porque... no sé, la certeza quizás puede motivar a que esto sea un buen negocio lucrativo, donde si bien no hay monto, no dijo monto, evidentemente como que dio una certeza. Y esto podría ser un incentivo. Yo no sé si esto efectivamente es así o no. Los criminólogos tendrán una respuesta más clara de eso, pero yo no sé si tú o esto ha sido tema de conversación. Sí, es que yo creo harto en la política. Pero el gran problema es que la política está demasiado sucia en términos de declaraciones. Claro, pues lo que pasa acá es que cometió un error, evidentemente. Yo creo que no debería haberse metido a la investigación, debería haber felicitado a los investigadores, a quienes están haciendo la pega. Pero se saca también partido político a esto. Pues. Entonces, ahí es cuando uno se pierde. Los políticos deberían estar encargados de hacerse cargo de lo que no han hecho. Lo que no han hecho es asumir esto como algo que está ocurriendo. Yo les hablaba que hace 20 años esto es tema a nivel internacional, transnacional, así lo dice la ONU. Nosotros, la primera legislación que tenemos al respecto es del 2020, 20 años después. Y hoy día leía una declaración del ex subsecretario del Interior, el señor Gali, que decía que les costó sacar esa legislación 10 años. ¿Dónde? En el Parlamento. Entonces, si establecemos patrones, ¿no? Y le decimos al de al frente que lo está haciendo mal, bueno, ¿qué han hecho ellos para hacerlo bien? Yo creo que han cometido errores y que no nos hemos hecho cargo de eso. Ese es el problema. Le insisto, estamos 20 años tarde. Mira, llegamos tan tarde y lo conversábamos con el ex fiscal Luis Toledo la semana pasada. Llegamos efectivamente tarde porque un éxito en un rescate como esto no puede ser después de que ya ocurrió el hecho traumático. O sea, si nosotros en estos últimos 20 años hemos permitido que avancen, que aumenten y cada vez más frecuentes sean los secuestros, es porque definitivamente nosotros ya estamos con esta especie de negocio instalado. Y te voy a decir algo más, que afortunadamente el empresario Rudy Basualdo fue liberado en buenas condiciones, está él con vida ya junto a su familia. Después de pago de un rescate, es porque el negocio del secuestro, en ese caso, fue un éxito. Sí. Si esa es la idea, te secuestro, me pagan, ahí está. Un éxito. Y eso es lo que se está repitiendo. Y que además las autoridades, como en el caso de la ministra del Interior, Carolina Toá, y en su momento también la escuchábamos aquí el viernes, o el jueves, la subsecretaria subrogante del Interior, también decía esto, bueno, yo quiero felicitar a las policías que hicieron un trabajo perfecto. Pero por favor, aquí estamos hablando de un fracaso porque llegamos a un secuestro en donde los secuestradores... Estamos aquí con la capitán Javiera García de Carabineros, capitán, y primero preguntarle qué es lo que se está haciendo en cuanto a estas investigaciones para evitar, le estoy hablando de la prevención, para evitar que esto pase, porque si ocurre el secuestro y después nos dedicamos a la investigación... Mire, que hay varios puntos que se deben aclarar. Primero, el equipo negociador y el equipo interdisciplinario que actúa frente a una situación de secuestro, entendiendo que también los secuestros que ustedes han mencionado son secuestros extorsivos, que de una otra forma son mucho más graves, ¿ya? Porque existe una llamada y toda una negociación, y eso sí podríamos comparar del año pasado a esta fecha, ha existido un aumento. No es que existan todos los días secuestros, no es así. El cambio en frente a este fenómeno es que lo que teníamos remitido en espacios donde los sujetos, tanto víctima y victimarios, eran parte muchas veces de organizaciones criminales, ¿sí? Los últimos casos, y eso es una realidad. Y es probable que haya una cifra negra, déjeme decirle que personas que siguen amenazadas después de ser secuestradas probablemente no denuncian. Sin duda, todos los delitos mantienen una cifra negra.
Hay personas que no denuncian por distintos motivos y muchas veces hasta por tener antecedentes. Claro. Frente a esto, lo inicial es la denuncia. Porque quienes están capacitados ante cualquier situación de riesgo que se vive en un secuestro son las policías. Segundo, nosotros tenemos una experiencia como equipo de carabineros desde el inicio de la reforma procesal, o sea, estamos hablando del 2004 a la fecha. Por eso los resultados que tenemos. Son cosas que no se publican por motivos de seguridad, por un punto seguridad nacional, porque podemos generar una alarma y hemos evidenciado nuevos comportamientos criminales, la influencia también extranjera, donde existe una planificación de organizaciones que tienen varios integrantes y el secuestro, claro, ha quedado evidenciado que no es quizás esa mirada un tanto cinematográfica que pueden tener las personas, que son personas tremendamente preparadas o casi con un lenguaje y una planificación de película. No es así. Nosotros nos enfrentamos a personas muy violentas, a personas que no tienen un control de impulsos y también consideramos que la persona que llega a estar posicionada en un secuestro dentro de la pirámide criminológica es uno de los delincuentes más peligrosos a los cuales nos enfrentamos. Por eso el cuidado en el tratamiento de este tipo de procedimientos policiales. Ahora le quiero preguntar, ¿cómo actúa en la práctica la policía? Porque es muy probable que cuando se registra un secuestro, lo primero que se dice, y si denuncia a la policía lo matamos. Entonces hay que ser muy prudente, hay que ser muy discretos al momento. Exacto, y por eso estamos con la capacidad estatal, porque aquí no solamente trabaja Carabineros solo. Acá tenemos el apoyo por parte del Ministerio Público y de otros organismos y que por motivos también mantenemos ciertos cuidados y reservas. Entonces es probable que haya un equipo negociador del cual nunca se entere el delincuente que está junto a la familia. Hay equipos interdisciplinarios desde distintas áreas donde se hace un trabajo tan prolijo que hemos tenido los resultados. Es lamentable que hemos tenido secuestros, pero sí los secuestros y los últimos que hemos visto y los que se han mencionado acá, las personas han liberado, han sido rescatadas con vida y bien. Que eso es para nosotros lo primordial. Capitán, dígame. ¿Cómo se hace para tratar de evitarlo? Porque, a ver, yo cuando he conversado con algunas personas ligadas al tema del secuestro del empresario Rodrigo del Alto, me dicen que los delincuentes estos, digamos, los secuestradores, tenían mucha información de la familia. Y que una de las tantas cosas que atemoriza a la familia ahora, incluso liberado el secuestrado, es que ellos de verdad amenazaban con mucha información real, digamos, a la familia. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Qué cosas no debe hacer una familia para entregar antecedentes? Porque a veces nosotros creemos que, por ejemplo, las redes sociales son inofensivas y entregamos mucha información a veces por las redes sociales. ¿Qué no debería ocurrir en familia para darle luces a los delincuentes que están muy atentos a ese tipo de cosas para que no pase esto? Acá es importante primero indicar que la persona cuando ha sido víctima de un secuestro es porque mantienen o lo han estudiado previamente. Ya. ¿Cómo estudian? A través de las mismas redes sociales donde nosotros más levantamos información personal. Si ustedes se fijan y hasta pueden hacer en el ejercicio en sus mismas redes sociales, una selfie inofensiva puede indicar hasta la numeración y la casa y el lugar donde usted vive, incluso los bienes que usted mantiene. ¿Qué es lo que buscan este tipo de organizaciones? Son bienes, dinero en efectivo o algún tipo de pago, intercambio, y que muchas veces estas cosas las estamos mostrando en nuestras mismas redes sociales. Ya, y eso tenemos que tenerlo claro hace rato. Se entrega mucha información a través de las redes sociales. Pero le quiero preguntar, capitán, una vez que se registra un secuestro, a ustedes les llega esa información, ¿qué se hace? Porque resulta que, tal como dice Alfonso, en este caso hay distintas instituciones que están acompañando a las víctimas, pero es de forma muy discreta, que los delincuentes no se enteren. Todo este trabajo, cuando estamos con el riesgo de vida de una persona, es bastante silencioso, discreto, porque nosotros también tenemos que entender que la familia o las personas que están negociando podrían estar sujetas a alguna vigilancia por parte de uno de los integrantes de esta banda. O sea, no es que llegue una patrulla frente a la casa de la persona que está secuestrada. Esperar la llamada. Claro, porque pondría en riesgo la vida no solamente de la persona secuestrada, sino que de una familia completa. Ya, ahora ustedes como carabineros, como parte de las investigaciones, como la gente que tiene que prevenir y además investigar
todo este tipo de cosas. Claro, usted dice, hemos tomado detenidos, las diligencias han sido efectivas, en Iquique, qué sé yo. Acá, en el caso de Rancagua, todavía se está investigando porque hay muchas personas que están involucradas aparentemente, no solamente los que ya están detenidos. Pero desde el punto de vista de las comunicaciones, de cómo se maneja esto, usted, el hecho de... ¿Cómo lo ven ustedes? El hecho de que se diga que se pagó para la liberación de una persona, que eso se haga visible, ¿es bueno? Desde el punto de vista de ustedes, como frente al fenómeno del delito porque usted dice que este año ha habido más, pero lo que hemos visto esta semana, o sea, en cuántos días, ya hemos visto uno en Rancagua, 2 en Iquique. Y no voy a contar el del muchacho del Uber porque ese quizá no reviste la característica de extorsivo, aunque sí es un secuestro. Es un secuestro, es un secuestro. Pero no es extorsivo. Traumático, terrible, pero no cae en la misma categoría de los extorsivos que piden rescate porque no lo hicieron. Pero 3 casos en menos de una semana. ¿Es bueno entonces que se den esos detalles a conocer? ¿Cómo se pagó para que salvarle la vida y nos felicitamos todos? Lo hicimos regio. Es que quizás puede ser atractivo desde un punto de vista comunicacional mencionar, pero después si damos la vuelta, las condenas por secuestro son quizás, si no estoy equivocada, son las más complejas y las más fuertes, las más altas. Más de 20 años. Y lo mismo nos indica cuando empezamos a ver la forma en la cual actúan y el tipo de perfil de los sujetos que están realizando secuestros. Muchos de estos tienen desconocimiento hasta de la ley nacional, porque son extranjeros. Quizás desconocen lo que arriesgan al momento de realizar un secuestro. Ahora, de los detenidos por secuestro, ¿se han visto más chilenos involucrados en el último tiempo? Porque nosotros, conversando con un trabajador de la fábrica de Rudy Basualdo, decía que había un chileno que lo estaba intimidando. Todas las organizaciones criminales que actúan en nuestro país mantienen esta figura en este tipo de delitos de multiculturalidad y donde no existe una organización que sea solamente de una nacionalidad, por distintas razones, como por ejemplo el conocimiento del terreno y desde un plano más práctico. Una persona extranjera no va a saber bien ciertos trayectos. Claro, la idiosincrasia. Pero las modalidades y la forma de actuar, el uso de armas, también existe un intercambio. Están reclutando delincuentes chilenos para cometer este tipo de delitos. Exacto, o sea, todas estas organizaciones también son integradas por chilenos. No es una organización extranjera que llegó a Chile y empezó a hacer secuestros. No, esto actúa de una forma distinta. Las organizaciones entendamos que también son dinámicas. Y los sujetos que están o han cometido este tipo de delitos son personas muy avesadas y que también son organizaciones bastante amplias. No hablamos de 5 o 4 personas, podríamos hablar de muchas más por la cobertura y planificación y logística que llegan a ocupar al momento de realizar un delito como este. Ahora, es importante conocer las características de cómo operan, porque parte de lo que nosotros nos enterábamos, y probablemente también en tu reporteo, Alfonso, es que son distintas bandas criminales que se prestan servicio. O sea, como una especie de prestadores de servicios para cometer, por ejemplo, este delito. Ya dice que son delincuentes violentos, avesados, que están dispuestos a todo. Pero ¿con qué más se encuentran al momento de detener estas bandas? ¿Qué características tienen? Mire, dentro de las cosas que encontramos y que hemos visto durante el último tiempo es una impulsividad por parte de los delincuentes que llama la atención. ¿Por qué? Porque antes veíamos que el delincuente trataba de evitar el enfrentamiento, por ejemplo, con las policías o de generar una mayor violencia que después sea un agravante en la condena. Ya, eso al momento de ser detenido. Eso al momento de ser detenido, incluso cuando cometían el delito. Lo que vemos durante el último tiempo es un aumento en la violencia ejercida hacia las víctimas sin mediar o proyectar lo que puede ocurrir al momento de su detención y la condena. Lo que nos habla de un sujeto criminal desde un actuar un tanto impreciso, manteniendo una planificación in situ de cómo cometer el delito, pero no las consecuencias de este ni de lo que arriesga. Manteniendo un uso de armas de fuego que es lamentable. Mayor. Más potente, además. También, o sea, de hecho, en los delitos que hemos visto últimamente, hemos visto armas automáticas, pistolas, que no era tan usual en delitos hace hasta algún tiempo.
Capitán, yo no puedo dejar de preguntarle porque la verdad es que es tema para todos, digamos, la declaración de la ministra. Yo sé que usted no la va a criticar porque de alguna otra manera jerárquicamente está arriba. Pero es un error, olvídese de la ministra, yo sé que cuesta en el contexto, pero olvídese de la ministra. Es un error decir el tema finalmente si se pagó por recompensa para ustedes como equipo negociador. Yo le digo lo que a mí me pasó, digamos, ese día, que me pidieron, por favor, no digáis esto, me lo decían de verdad, porque estamos negociando, digamos, pero independiente del proceso en el que se encuentre, termina siendo un incentivo para estos tipos, tomando en cuenta que son tan violentos, que están dispuestos a todo, que están armados, en fin. Cuando nosotros hablamos y vemos y analizamos el actuar de este tipo de bandas, ellos lo que buscan esencialmente es dinero en efectivo. Que el centro de un secuestro sea el pago resulta dificultar el trabajo policial, básicamente porque nosotros estamos enfocados en rescatar a esa persona con vida, en tener claridad, posicionar y realizar un montón de diligencias. Y cuando el centro de una investigación o de un caso así pasa a ser el pago, sin duda dificulta el trabajo policial. Porque ellos van inmediatamente a buscar el dinero, esto hace, de nuevo, incentiva que insistan en eso, digamos. Si el negocio resulta. Los últimos casos, lo que han solicitado es un pago de dinero en efectivo. Inmediatamente. Es distinto, no es... Es complicado, ¿eh? ¿Sabes por qué quiero decir una cuestión, entre otras cosas? Porque es complicado. Porque uno puede decir, mira, pero él tiene un negocio, obvio que a lo mejor puede tener 20 millones de pesos, 10 millones de pesos. Pero ¿quién anda trayendo? Porque, por ejemplo, uno de estos secuestros extorsivos fue el fin de semana. O sea, en el caso que yo les nombraba de Francisco Murúa en Iquique, fue un día viernes, y él cuando les decía, tengo el dinero, yo voy a tratar de conseguirlo, pero es día viernes, ¿qué hago hoy día? Claro, pues. ¿Cómo de dónde saco la plata? Le decía, no sé, pues arréglatela. Y lo otro que hacían en ese momento, yo no sé si está pasando, es que como se están dando cuenta que las políticas están funcionando, están pidiendo que la plata la vayan a dejar a otros países. ¿Eso ocurre? ¿Está ocurriendo? ¿Puede pasar? Puede pasar, no lo hemos visto. ¿Ya? Pero cuando se realizan este tipo de negociaciones son bastante discretas y lo que buscan es no dejar rastro para intentar no ser detectados. Claro. Eso es una realidad. Quedan rastros arriba. Ahora, estas bandas, yo no sé si existe información respecto de lo que pasó en Rancagua o lo que ha pasado en el norte. ¿Tienen relación con todos estos grupos que hemos hablado, como el Tren de Aragua, los Pulpos y otras más, que son franquicias básicamente de bandas internacionales que se han instalado en Chile? No podemos descartarlo, sin duda, porque la forma de actuar y cómo llegan a cometer los distintos secuestros, que ha cambiado un poco esta modalidad. Antes la víctima muchas veces era tomada en horarios de madrugada, sin testigos, distinto a lo que hemos visto lamentablemente, pero nos hace entender que muchas de estas modalidades pudiesen... Son importadas, sin duda, o sea, bueno, y no podemos descartar que quizás algún integrante de estas organizaciones internacionales pudiese estar presente. Capitán, que quede registro, porque esto fue, como dice usted, lo que vimos, por ejemplo, con el secuestro de Rudy Basualdo, frente a testigos, los mismos trabajadores, quedó registrado en las cámaras de seguridad. ¿Es una intencionalidad? ¿Hay una intencionalidad detrás de todo esto para que la familia vea que se llevaron efectivamente a Rudy, lo subieron violentamente al auto? ¿Hay una estrategia dentro de lo que se quiere comunicar por parte de las bandas? Porque perfectamente podría haber sido en un camino rural donde no había cámaras, tomarlo a él secuestrado y nadie se enteró, claro. Nadie vio las imágenes. Todavía es parte del análisis que estamos realizando, pero sin duda podríamos interpretar que es parte de la intimidación violenta para, de una otra forma, dejar el mensaje que esto era un hecho que estaba realmente ocurriendo. Cambia porque, claro, efectivamente, ellos ya tenían estudiado el lugar donde llegaron y cómo iban a cometerlo. Sabían que habían cámaras, sabían que iban a haber muchas personas. Entonces hay un mensaje que se está enviando, pero es un mensaje que se envía no solamente a la familia, probablemente también a la ciudadanía. Es algo que estamos viendo, pero sin duda es una de las hipótesis que mantenemos, que la intimidación quizás fue de esta forma para dar una señal de que esto estaba ocurriendo y la violencia con la cual se estaba realizando. Oiga, capitán, ¿nos tenemos que quedar con el mensaje que ganaron porque recibieron el dinero? Claro. ¿O ustedes sienten que no es así? Nosotros sentimos que no es así. ¿Por qué? Porque al momento de lograr tener detenidos, de tener ya una claridad de cómo ocurrieron
los hechos y principalmente la víctima fue rescatada con vida, para nosotros ese es el éxito. Ya. Ahora, pero también el guaracazo que hay que pegarle vuelta a esta banda, también es una señal que tiene que dar el Estado. O sea, me refiero a detenerlos rápidamente. Es la detención y después lo que viene en condena, que probablemente van a ser condenas ejemplificadoras. Pero la respuesta del Estado, entendiendo que en menos de 24 horas un secuestro logra tener resultados con detenidos, con evidencia que logra posicionar y ya manteniendo una estructura y una claridad de cómo ocurrió, nos da a entender que es un éxito. Estos delitos no están siendo más frecuentes, sí lo hemos evidenciado porque han sido un tanto más mediáticos. Pero no tenemos una escalada de secuestros, tenemos secuestros que han ocurrido pero que tienen resultados. 21 secuestros denunciados a la PDI solo en este año. Son más o menos las cifras que, si hablamos comparativamente, tenemos nosotros igual. No existe un aumento. Nosotros estaba recién viendo unas cifras, comparativamente hablamos de un 3%. Lo que sí nos preocupa, tenemos un aumento en los secuestros extorsivos. ¿Cuál es la diferencia? El secuestro, por ejemplo, que hablábamos del caso del Uber, donde la persona está retenida contra su voluntad, podríamos tipificarlo como secuestro, entendiendo que la tipificación que entregamos nosotros en el momento de la denuncia puede variar cuando los antecedentes sean analizados por el Ministerio Público. Pero cuando existen estas llamadas extorsivas solicitando un pago y también afectando, amenazando la integridad de la física y la vida de la persona, configuramos un secuestro extorsivo. Y eso comparativamente sí tenemos un aumento, por lo cual estamos trabajando y tratando de intervenir directamente en las organizaciones criminales y, como usted antes mencionaba, porque aparece aquí el tema de la cárcel. Tenemos que entender que en este minuto alrededor del 80% de los sujetos que cometen delitos son reincidentes, o sea, han cumplido condena. ¿Cuál es nuestro trabajo a seguir como Estado? Es ver qué estamos haciendo con las personas que están cumpliendo condena. Oiga, capitán, y de eso, por ejemplo, aquí me dicen que muchas veces no tienen la huella delictual de estos tipos porque no saben quiénes son. La inmigración irregular hace que lleguen a veces sin carnet, sin RUT, sin nada. Cuando son detenidos cometiendo un delito se meten a la cárcel sin saber quiénes son y cuando ustedes quieren investigar no tienen idea quiénes son y la comunicación con otros gobiernos, como por ejemplo el venezolano, ¿para cuándo, digamos? ¿Qué hacen ahí, por ejemplo? Es una realidad, efectivamente, las personas que no tienen ningún tipo de registro en nuestro país afecta al momento de hacer las diligencias investigativas y tenemos que recurrir al levantamiento de huellas digitales y otro tipo de seguimientos, y hay algunos gobiernos que no nos entregan la información inmediata. Los logramos identificar, pero no de forma quizás tan rápida como podría ser si existiera un trabajo coordinado con otros países. Actualmente, cuando una persona ingresa por un paso no habilitado, se denuncia y se entrega un RUT provisorio. Sí. Y desde ahí ya se empieza a hacer un seguimiento entendiendo los lugares o donde podría haber sido, por ejemplo, atendido y se entrega cierta identidad. Hemos encontrado situaciones donde los nombres de identificaciones que ellos nos entregan no son las reales, muchas veces hasta entregando documentos falsos. ¿Qué es lo bueno? Que logramos identificar que esta identidad no corresponde, es un documento falso, incluso esta persona pudiese haber estado cumpliendo una condena y es fugado y trata de ingresar a nuestro país. Capitán, cuando nosotros vemos la cantidad de personas que estaban involucrados en el secuestro del empresario en Rancagua, nos llamaba la atención que cada uno tenía un rol muy específico que cumplir. Le quiero preguntar específicamente cómo ellos se manejan en la interna, si es que, por ejemplo, quienes fueron detenidos en este auto gris en la carretera tenían información en donde estaba la persona siendo retenida, donde estaba el secuestrado, o por estrategias ellos efectivamente puede ser que no conozcan ese antecedente. Vamos a hablar desde un punto no específicamente del secuestro, porque es un caso que está abierto y está en investigación. Pero desde la experiencia en este tipo de investigaciones, tenemos las dos variables. Por un lado, una coordinación directa que están teniendo ellos midiendo a ver si van cumpliendo la planificación. La Defensoría de las Víctimas ha sido un tema que se ha conversado, se ha debatido y hay bastante acuerdo, me atrevería a decir yo de manera transversal en el mundo político, de que es una opción importante, digamos, para que las víctimas también se vean bien representadas frente a estos temas. Y es por eso que nos explicamos por qué no se avanza en eso. Y el alcalde Rodolfo Cartes nos iba a contar de una iniciativa que se está llevando a cabo precisamente en la Municipalidad de La Florida. Alcalde, estamos con usted, Gabo.
Sí, exactamente. Y justo antes de este despacho, el alcalde Rodolfo Carter estaba presentando a quien está justamente aquí con nosotros, al ex fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, que se va a hacer cargo de esta Defensoría de la Gente, alcalde. Sí, yo estoy muy contento porque después de una larga búsqueda, nos tomamos casi un año buscando en conjunto con el Consejo de la Sociedad Civil, que son los representantes de las distintas organizaciones de la comunidad de la Florida, de modo de equilibrar la cancha. Lo hablábamos con Manuel, que cuando partió la reforma procesal penal con la mejor intención se privilegió fortalecer o proteger los derechos de una persona imputada o detenida. Y eso está bien. En una democracia deben protegerse los derechos de todos, incluidos los delincuentes. Pero quedó debilitada la defensa de las víctimas. Y por tanto, cada vez que hay un delito de alta connotación, parece bastante ridículo, pero es así, las personas víctimas terminan totalmente abandonadas. Hoy día, como municipalidad, estamos entrando en un proceso que es nuevo, es único en Chile, donde va a haber un defensor de la gente, le íbamos a poner fiscal de la gente, pero para no confundir con el Ministerio Público, lo hemos llamado el defensor de la gente. ¿Qué es lo que es? Un abogado de alto perfil, conocedor del sistema procesal penal, que encabeza un equipo de abogados, acompañado además de una asistencia psicológica para contener a las víctimas. Esto es relevante, Gabriel, porque, por ejemplo, cuando alguien es asaltado en su casa, termina con los nervios destrozados, una situación de crisis nerviosa, llega la policía a tomarle la primera declaración, nadie lo contiene. Y usualmente se cometen errores en la primera toma de declaración porque ni siquiera la persona sabe qué decir. Bueno, llega un abogado, el defensor de la gente, llega un equipo de psicólogos para contener a esa familia y también equipos técnicos, por ejemplo, para reparar la casa si hubiese sido violentada la chapa de la puerta o roto un vidrio. Entonces, nos interesaba generar esta nueva institucionalidad floridana, el defensor de la gente para delitos muy violentos, homicidio, violación, delitos contra las mujeres, pero nos interesaba también alguien de alto perfil. Nos costó harto y afortunadamente hoy día podemos anunciar con harto orgullo que probablemente tenemos al mejor candidato que podemos encontrar, a Manuel Guerra, como tú lo decías, ha sido un destacado fiscal de la zona oriente de Santiago. Exactamente, y antes de entrar en materia, ex fiscal Guerra, muy buenos días también. Quiero preguntarle respecto a la situación que se está viviendo a nivel país, ¿cierto? Le preguntábamos también al alcalde al inicio de este despacho respecto a los pagos que se están haciendo para estos secuestros. ¿Cómo ve usted esta señal que se le entrega hoy día a la ciudadanía de pagar, ¿no?, por estos secuestros? ¿Cómo se manejan estas situaciones y cómo evalúa usted que se manejó esta situación en particular? A ver, yo creo que nadie quiere pagar rescates, nadie en definitiva considera que sea la vía más adecuada de solución para este tipo de delitos. Ojalá se pueda rescatar a la gente sin tener que pagar nada. Pero si se hace, y yo creo que eso es lo importante de tomarlo como una lección para el futuro, esto no se puede informar públicamente. Hay un proceso de protección en primer lugar de la persona de la víctima. Eso es lo primero. No se puede poner en riesgo a la persona de la víctima y si se sabe que se está ofreciendo un rescate, eso puede ser altamente perjudicial para la vida de esa persona. Eso como primera cuestión. Y por lo tanto yo creo que tienen que mejorar los protocolos de actuación del Ministerio Público, de las policías y sin lugar a duda también del propio gobierno al momento de abordar este tipo de situaciones, porque lamentablemente, nos guste o no, ya ocurrió en este caso, lo vimos en Iquique y puede seguir ocurriendo. Es una realidad a la cual no estamos acostumbrados en Chile y a la cual hay que responder con prontitud, yo diría con sentido de urgencia, para poder, dentro de otras cosas, proteger esencialmente, primero que nada, la identidad y en segundo lugar proteger también los procesos de negociación que a veces se dan en este tipo de delitos, pero que no es bueno que se ventilen públicamente. Manuel, ponga atención porque Priscila y José Luis le tienen una pregunta del estudio. ¿Escucha bien, cierto? ¿Ahí sí? Sí. Don Manuel, ex fiscal, abogado, gusto saludarlo. Yo le quería hacer la siguiente pregunta a usted, dada su expertise y su historia en el Ministerio Público, para estos hechos nuevos que estamos viviendo, secuestros extorsivos, sicariatos y todo lo que conlleva este crimen organizado, muy sofisticado y nuevo para nosotros que viene del extranjero principalmente. El Ministerio Público está capacitado no solamente desde el punto de vista técnico, sino que humano también. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que hay personas sin duda capacitadas. Creo que sirvió mucho en el caso de Rancagua tener 2 fiscales especializados y con mucha experiencia como Javier von Bichonhausen, que es fiscal jefe de la Fiscalía de Focos de la sexta región de O'Higgins, y el fiscal regional de la zona Emiliano Arias, que también tiene una trayectoria bastante dilatada en la Fiscalía con experiencia en este tipo de delitos. Pero creo que faltan más recursos humanos y capacidades técnicas en el Ministerio Público. Aquí hay que generar más capacitación. La capacitación tiene que ser continua, tomando experiencia, tanto de las realidades de países cercanos, como son los países latinoamericanos que han sufrido estos flagelos, como en materia de investigación, en lo que dice relación con la experiencia esencialmente de la Unión Europea al combatir este tipo de flagelos de crimen organizado. Por lo tanto, tenemos una capacidad técnica, la policía ha creado equipos, pero estos son insuficientes y en la Fiscalía pasa lo mismo. Y por lo tanto, hay que entender esto como
como una realidad país y no como un problema metropolitano únicamente. Ya, o sea, es sustancial darle una señal al crimen organizado de que en Chile están las competencias y que van a pagar si cometen este tipo de delitos. A ver, sin duda, yo creo que lo mejor que se puede hacer es responder con prontitud y con severidad. Y para eso se requiere que la institucionalidad funcione. En este caso yo diría que ha funcionado y veremos cómo se desarrolla la investigación en el futuro. Se desarticularon otros 2 secuestros en la ciudad de Iquique, pero no podemos con eso conformarnos. Yo creo que uno de los principales errores que se comete es que a partir de determinados éxitos individuales se tiende luego a generar un efecto de adormecimiento de la institucionalidad cuando esta tiene que permanecer permanentemente en alerta, porque se trata de fenómenos criminales que no van a actuar ocasionalmente o que se van a disuadir por una actuación exitosa de la Fiscalía o de la Policía, sino que van a seguir en este negocio porque es lucrativo. Y eso es lo que hay que tomar conciencia para avanzar hacia el futuro. Oiga, Manuel, una pregunta respecto de cómo van a funcionar ustedes. ¿Cuál es el desarrollo, por ejemplo, si pasara, ojalá que no ocurra, pero puede pasar un secuestro o en el fondo cómo van a prestar este apoyo? Y sabe que yo estaba pensando, qué bueno que la Florida lo tenga, pero qué gana que lo tuviera todo el país, digamos, todos los municipios. ¿Cómo se podría extender esta experiencia al resto del país? Pero primero, ¿cómo van a funcionar? A ver, primero que nada la idea es funcionar con un contacto muy directo con la comunidad, que hay un acceso expedito en dependencias municipales. La ventaja que tienen los municipios, que son la primera cara que tiene el Estado frente a los vecinos saben dónde se encuentran las dependencias municipales, hacen trámites constantes en ello, y por lo tanto hay niveles de confianza también mucho mayores en las autoridades municipales que en otra autoridad del país. Hay distintos estudios de opinión que así lo demuestran. Se confía más en los alcaldes que en nuestros parlamentarios, que en nuestros propios gobernantes. Eso es una realidad. Yo creo que acá lo más importante es que si ocurriese un hecho similar, la investigación le va a corresponder al Ministerio Público, pero primero que nada presentar querella en favor de las víctimas para que los hechos se investiguen y no nos quedemos solamente con las detenciones, sino que se obtengan condenas ejemplarizadoras. Y en segundo lugar, y eso es parte del programa, generar un apoyo psicológico en materia de reparación integral a las personas que fueron víctimas de los delitos y si es necesario reforzar su seguridad domiciliaria, hacerlo. Porque la historia, por ejemplo, de Rancagua no se agota en la detención de los sujetos. Hoy esa familia está viviendo el drama de no vivir tranquilo, de no sentirse seguro, y ese drama va a continuar mientras no recuperen plenamente la normalidad. Y los delincuentes, sabemos que hay algunos que están libres todavía en esa banda, saben dónde viven. Por lo tanto, eso es en materia de secuestro. Y respecto a la institucionalidad, yo creo que aquí hay un tema bien importante. Se ha planteado transversalmente la necesidad de contar con una defensoría de las víctimas a nivel país. Esa sería la solución institucional ideal. Pero bien sabemos que los procesos legislativos no son los rápidos que uno quisiera. Desde esa perspectiva, y si bien está, por ejemplo, el proyecto de constitución que se va a someter a la aprobación, el crear una defensoría de las víctimas, lo cual sería un avance. Y si no es aprobado, que ojalá hubiese un proyecto de ley, pero esa implementación va a durar, creo que experiencias como la de la Florida, que señalan este tipo de situaciones, creo que puede servir de base para otras situaciones similares en el resto del país. Creo que se puede aprovechar la experiencia. La idea es adoptar buenas prácticas, así como probablemente nosotros podamos adoptar buenas prácticas de otras estrategias que se han desarrollado en otras comunas. Lo mismo, aquí va a haber la mejor disposición para generar buenas prácticas para el resto del país. Creo que en esta materia lo que significan las parcelas de poder tienen que quedar de lado, porque este es un tema que nos afecta a todos. Manuel, pero también para poder aportar a lo que preguntaba recién Alfonso, ¿hay delitos priorizados también que tienen relación con lo que ustedes van a empezar a hacer ahora? Así es. Como se trata de que los recursos siempre son más escasos que las necesidades, y obviamente que el nivel municipal y la Municipalidad de la Florida no es precisamente la municipalidad más rica del país, tenemos que acotar el ámbito en el cual nos vamos a dedicar en principio, porque esto es una experiencia experimental. Robos con violencia e intimidación, delitos de violencia intrafamiliar con grave perjuicio para la víctima, homicidios, femicidios, parricidios, es decir, delitos contra la vida, delitos sexuales, particularmente violación, abusos sexuales y en especial contra menores de edad, robo en lugar habitado y sin duda secuestro, se encuentran dentro del ámbito de delitos que nosotros hemos priorizado. ¿Significa esto que esto se agota acá? No. Vamos a ver cómo esto va dándose en el tiempo y obviamente existe la disposición del alcalde, existe la disposición del Consejo de la Sociedad Civil de la Comuna de la Florida y existe también yo diría el compromiso de todos en el sentido de que si es necesario ampliar las competencias o modificarlo en su momento se va a hacer. Ya, o sea, abogado, por lo que entiendo, bueno, y quedó explícito, son delitos de alta connotación pública, básicamente lo que ustedes van a priorizar en este inicio y que esto podría ir ampliándose en la medida que vayan viendo ustedes cómo funciona el sistema. Pero en términos prácticos, una persona, porque hay
delitos que obviamente son de alta connotación y que se notan y que generan un impacto público, incluso trascienden a los medios de comunicación, pero hay otros que derechamente no, por ejemplo como la violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo tiene que hacer una persona si es víctima de un delito de esa naturaleza? ¿Se tiene que acercar al municipio? ¿Hay un teléfono? ¿Cómo lo hace? A ver, primero que nada, las personas tienen que denunciar sí o sí ante Carabineros, investigaciones o la propia Fiscalía. La denuncia es un elemento esencial para que cualquier sistema funcione. Ahora, en lo nuestro está el 1416, que es el teléfono de la Municipalidad de La Florida para los efectos de lo que es el tema seguridad ciudadana y acudir tempranamente frente a hechos relevantes, y también se va a generar una dependencia municipal, se va a generar un canal de masificación de la información para que las personas puedan concurrir directamente a nuestra oficina, que van a estar en la propia Municipalidad de La Florida. Aquí se trata de estar lo más posible cercano a las personas para que éstas acudan a ese lugar, recoger la información y prestarle la asesoría que es debida. ¿Y desde cuándo va a estar disponible para que las personas comiencen a acercarse? Estamos nosotros en un proceso de terminar, digamos, la selección del personal que va a trabajar en esto. La idea es que sea la brevedad posible. El alcalde nos ha pedido que aceleremos el tranco y esperamos que en los próximos días podamos estar en condiciones ya de estar formalmente ofreciendo los servicios, más allá de que desde ya estamos recogiendo información que pueda ser útil para ejercer acciones tan pronto estas vayan haciendo. Preguntémosle al jefe entonces, pues alcalde, ¿cuándo entonces podríamos tener lista la Defensoría de la Gente? La verdad ya empieza a funcionar hoy día mismo, esperamos esta semana ya, y de hecho es relevante lo que ha dicho Manuel. Yo le quiero agradecer a Manuel Guerra públicamente, porque un abogado de su competencia podría ejercer en el mundo privado por una renta mucho más alta. Esto habla de una persona que tiene un compromiso con el servicio público, más allá de que ya no es fiscal, ahora es el defensor de la gente en La Florida. Y lo otro que hemos decidido es que se instala al lado de la municipalidad, al lado de la alcaldía, porque en el fondo es trabajar muy conjuntamente para que no sea una dependencia más, sino una dependencia muy conectada con nosotros para la toma de decisiones diarias. Partimos ahora, durante la semana nos terminamos de instalar y ya la próxima semana totalmente en régimen vamos a estar al servicio de la comunidad. Como lo ha dicho Manuel, a través del 1416 los vecinos pueden recurrir a nosotros para pedir ayuda en este panel de delitos, no podemos abordarlos todos. Y además crearemos una línea 800 específicamente para las víctimas, porque también es importante eso, y Manuel ha hecho parcial hincapié. El sistema procesal penal no tiene que ser solo un tema de números, tiene también que ver con la protección de las personas y su vida, sus sentimientos. Tratar con cariño, con respeto, con contención, escucharlos, de modo tal que no sean atendidos como un número más en una larga lista de clientes. No, son personas que han sido violentadas en su dignidad y que requieren ser tratados con mucho cariño para primero recuperar su tranquilidad, como lo ha dicho Manuel, segundo, para que tengan la fe de que vamos a lograr derrotar a los delincuentes, y tercero, para proveer todas las pruebas al sistema procesal penal para perseguir al delincuente. Y ahí no hay que cometer errores, porque como lo decíamos al principio, la primera declaración es fundamental, el sitio del suceso es fundamental, colaborar con las policías es fundamental, ayudarle a la Fiscalía y al Ministerio Público también es fundamental. Y a eso viene el defensor de la gente, a equilibrar la cancha en favor de las víctimas a partir de hoy. Alcalde, es que sabe que me gustaría preguntarle, a veces estos procesos judiciales son tan largos y engorrosos y extremadamente largos que termina agotando a las víctimas. ¿Con esto se podría agilizar? Sí, podría agilizarse en la medida que hay un abogado, en este caso el defensor de la gente, Manuel Guerra, en La Florida, que empuja el carro para que sea más rápido. Pero tampoco nosotros dictamos la ley. Lo conversábamos con Manuel fuera de cámara mientras esperábamos en la pausa, que uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema procesal penal es el exceso de pruebas, exceso de testigos, de repente 80 testigos para un solo punto. Claro. Y los delincuentes y sus abogados se valen de esto para hacer mucho más largo el proceso. Vimos un crimen atroz en el caso Paradena, que después de 8 años de juicio terminan otra vez nulidad y parten todos de cero. Se revictimiza a la persona perjudicada. Sí. Y en eso nosotros no podemos cambiar la ley es la vigente. Ahí hay un cambio que hacer, no para debilitar los derechos humanos del delincuente ni del procesado, sino simplemente para hacer más eficiente y efectivo el proceso penal. Si uno no entrega justicia oportuna, no está entregando justicia. Esa es una gran corrección que requiere nuestro sistema procesal penal. No cabe ninguna duda. Es una buena noticia la Defensoría de la Gente. La mejor noticia sería que eso fuera, digamos, una política a nivel país. Eso no cabe ninguna duda. Hay bastante consenso en términos lo decía anteriormente, transversales respecto de la necesidad de un espacio como este. Su experiencia seguramente va a servir de piloto. ¿Hay algún apoyo que podría
usted es parte del mundo de la política, impulsar esto un poco más allá. Mira, la verdad que hace un par de meses atrás, a principios de año, cuando partimos con las casas narcos, se politizó tanto y el gobierno optó por el enfrentamiento, que fue un error, porque la mayoría de la opinión pública estaba con la idea, más allá de que no fuera la solución definitiva, ni siquiera la única medida para combatir al narcotráfico. Tanto así que el mismo gobierno después tuvo que retrotraer y terminó demoliendo mausoleos narcos ellos. Ojalá que esto no lo tomen con la misma lógica, porque está abierto, con una mirada generosa a la opinión pública, al gobierno del presidente Boric. Ponemos a disposición nuestra experiencia, pero sí con una prevención. Esto no lo debería hacer la municipalidad. Claro. Nosotros como municipalidad estamos supliendo un vacío del Estado, sí, que hace mucho rato tendría que haberse hecho cargo, porque además hay que decirlo con harta justicia. Nosotros no somos Vitacura, no somos Providencia, no somos Las Condes, no somos comunas ricas, somos una comuna de clase media. Pero detrás nuestro hay comunas mucho más pobres que no pueden financiar un sistema así. ¿Verdad? Vecinos nuestros de algunas comunas muy populares no tienen los recursos para poder contratar un abogado ni un sistema como el que vamos a instalar en la Florida. Por tanto, que sirva como muestra, que sirva como elemento de reflexión, y lo ponemos a disposición de todo Chile. Pero que quede bien claro, esto lo tendría que hacer el Estado y no las municipalidades de Chile. Muy bien, alcalde Rodolfo Carter, Gabo, también al ex fiscal Manuel Guerra, un millón de gracias por la gentileza que han tenido de compartir con nosotros durante esta mañana. Lo mismo para usted, capitán García. Muchísimas gracias, Javier García, que ha estado con nosotros. Don Alfonso. Muy buen día, gracias. Sí. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, porque todos los puntos de vista son interesantes en esta conversación que nos importan a todos. Vamos a tomar contacto ahora con Cristian Acuña, que tiene una información bien relevante que contarnos en Calera de Tango. Cristian, ¿qué pasó? Así es, Pri, es una situación que, imagínate tú o yo, cualquier persona que decide ir a comer a un restaurante, a un local de sándwich, un día sábado, por la tarde, compartir un poco, desestresarse después de la semana laboral, estar en ese lugar y ser víctima de un violento asalto por parte de 3 sujetos que ingresan con armas de fuego. Y eso fue lo que ocurrió en un local de comida rápida acá en la comuna de Calera de Tango. Fueron cerca de 10 personas, Repe, entre trabajadores y también clientes, los que fueron obligados a tenderse en el suelo y posteriormente les roban todas sus pertenencias, celulares, billeteras, dinero. No contentos con eso, lo amenazan con armas de fuego. Golpean el mesón de la recaudación exigiendo que entregara la recaudación del día. Todo esto lo hacen no en un segundo. Efectivamente estamos pendientes de lo que nos estaba contando Cristian Acuña desde Calera de Tango, este asalto, literalmente, ¿no? Robo con intimidación que se da un día domingo a plena luz del día, la gente disfrutando de la última jornada de descanso. Y mire lo que sucede, por favor. Todos son intimidados con armas de fuego y despojados de sus pertenencias. Incluso entiendo, Cristian, la recaudación del día. ¿Esto a qué hora fue? ¿Cuántas personas eran? ¿De qué se trata? Ya, vamos a contar la historia. Son 3 personas que llegan hasta este lugar. Primero hace ingreso a este local una persona que vestía con un chaleco amarillo reflectante. Eso es como simulando ser un cuidador de vehículos. Posteriormente llegan otros 2 sujetos e ingresan ya con armas de fuego y comienzan de inmediato a intimidar a los presentes, a los comensales, a quienes estaban a eso de las 21:30 horas del pasado sábado, acá disfrutando un minuto de relax que se convirtieron en 2 minutos de terror, porque eso fue lo que duró toda la secuencia de este violento asalto. Lanzan a los clientes hacia el suelo, les comienzan a revisar sus bolsillos, les roban sus celulares, sus billeteras, una cartera también a una persona que estaba ahí y que también pertenecería, mira, al Poder Judicial. Nosotros intentamos conversar con el dueño de este local, pero él se encuentra molesto porque la reflexión que hace él es: nunca pasa nada con esto, es 3ª vez que lo asaltan. Entonces dice, en esas veces nunca he tenido la posibilidad de ver resultados, de ver a estas bandas que ingresan con armas de fuego a intimidar clientes y también trabajadores tras las rejas. Ahora, imagínate la impotencia de estar ahí, primero como comensal, también el mismo locatario que dice que es 3ª vez que lo asaltan. Entonces, claramente, aquí, por ejemplo, lo que hemos estado conversando, llegamos tarde.
Y sobre todo porque si es que esto ha avanzado en algún minuto en una investigación, seguramente no ha quedado en nada. Así por eso también esa... Mira... que es un sentimiento tan frustrante, porque por último decir, ya mira, está las cámaras de seguridad, él se ha dedicado a poner seguridad. Hay algunos que ni siquiera se tapan la cara porque efectivamente pensar que da lo mismo, si no nos va a pasar nada. No se tapan la cara, hay registros de estos sujetos y uno diría, oye, qué fácil es identificarlos, pero al parecer no es así. Cristian. No es fácil identificarlos. Ahora sí hay un dato que lo relatan las víctimas y también los trabajadores, que todos tenían acento extranjero. Se trataría de una banda de extranjeros que decidió robar en este local, en esas imágenes que ustedes ven. Ahora, se encuentra investigando Carabineros. Para ello, también han recabado las grabaciones de esa cámara de seguridad que te está mostrando Fernando Huerque, que corresponde al frontis de un colegio ubicado acá en Camino Lonquén. Hay otra cámara de seguridad también en el otro costado, que también ha sido requerida por los investigadores para saber la ruta de huida, en qué vehículo iban, lograr identificar alguna patente, si el vehículo está asociado a algún nombre y así obtener algún tipo de pista que permita dar con el paradero de esta banda y que es lo que quiere precisamente el dueño de este negocio, porque él dice que finalmente los clientes se asustan y no vienen. Ese es el problema. Capitán, bueno, esto es un delito, a ver, que es más común de lo que uno cree, porque pasa bastante. ¿Qué se hace en este tipo de casos? Porque la verdad es que uno ve la imagen, se toman con toda la tranquilidad del mundo. O sea, son 2 minutos, pero la verdad es que 2 minutos para este tipo de cosas es como bastante tiempo. Ahí se devuelve, agarra otras cosas. No, sí, se toma su tiempo. Se toma su tiempo y salen, pero con una tranquilidad que uno dice, bueno, ellos deben estar convencidos de la impunidad, ¿no? Claro, acá tenemos por un lado el análisis, nos da a entender que estas son bandas que tienen experiencia o han repetido este delito y quizás en un perímetro bastante cercano no podemos descartar que hayan sido los autores de los delitos o de los robos que ya ha sufrido este local comercial. Por la forma en la cual ingresan cierta tranquilidad al momento de cometer el delito, incluso conocen el ingreso, la salida, claro, el diseño del lugar. Lamentablemente este delito no es tan poco frecuente. Encontramos que siempre actúan un grupo de personas que tiene un promedio a 5 o más personas, se movilizan, pero nosotros estamos trabajando desde el análisis del modus operandi, porque muchas veces la evidencia que podemos entender como la identificación e individualización de cada uno de los sujetos puede estar sujeto a confirmación, más acá cuando tenemos a priori las indicaciones de que probablemente sean extranjeros, claro, algunos de estos, extranjeros, y tenemos que corroborar que las identidades sean las reales a las que ¿Y ese es el principal desafío al que nos enfrentamos ahora? Es uno de los principales desafíos que vemos al momento de las detenciones y también las investigaciones, porque quienes tenemos identificados al momento de individualizar el nombre, la edad, la nacionalidad, muchas veces no es conteste. Y ahí es uno de los trabajos investigativos y que estamos realizando no solamente como Carabineros, sino que con otras instituciones para llevar un registro acabado de las personas que están ingresando a nuestro país, las personas que han cometido delitos, claro, y así también entender que cuando estos logran ser detenidos y formalizados, las medidas cautelares que se adopten sean realmente ejemplificadoras, entendiendo que no solamente nuestro trabajo llega hasta la detención, sino que después hasta la condena y el análisis de cómo este sujeto se comportó al interior de la cárcel. Estudios que hemos realizado como Carabineros nos dan a entender que un sujeto que está privado de libertad y que tiene al interior de la cárcel un comportamiento violento y que está situado en varios hechos, probablemente cuando después está en libertad o recupera la libertad, tiende a ser un reincidente y a cometer delitos de incluso mayor gravedad, lo que nos da a entender que estamos haciendo un seguimiento desde cómo actúan para cometer el delito, cómo cambian o incluso se potencian al momento de estar privados de libertad y después cómo están realizando delitos aún, claro, de mayor gravedad. Esa línea ya la tenemos en el análisis, ahora nos falta como instituciones empezar a realizar ciertas acciones distintas para quebrar el comportamiento que están teniendo. Es complicado, es muy complicado. Uno entiende la desazón también del dueño del local, que tercera vez... Es frustrante. Claro, y además, ¿qué puede hacer él, digamos, para que evitar esto o que la reacción sea más rápida o que estos delincuentes reciban condena? Me imagino que hay mucha frustración ahí, Cristian, ¿no?
Sí, él tenía mucha frustración respecto de las veces en que ha sido asaltado. Entonces, él incluso dijo, bueno, yo instalé cámaras, yo ya hice algo para ayudar, ¿cierto?, a la prevención o a la persecución, pero nunca he tenido una respuesta del Ministerio Público con resultados de quienes asaltan mi local. Y su gran preocupación, y es súper entendible, es que finalmente el cliente es el que se asusta y deja de ir a locales porque es una situación muy cotidiana, de incluso juntarse con un amigo a comerse un sándwich. Todo se siente vulnerable. Tu celular, tu reloj. Claro, y 9 de la noche un sábado. Ahora, en la imagen se ven 3 personas, pero no se descarta una cuarta persona que haya estado acá en el interior de los estacionamientos, esperando a quienes cometen este violento asalto, PRI y RP. Y ese es el problema, que no los podemos individualizar. Tampoco sabemos si son los mismos que han cometido quizás el mismo delito en otras ocasiones en este local, tal como dice el dueño de este recinto, ya es tercera vez que le pasa. Él ha puesto las cámaras de seguridad, probablemente también ha aumentado la seguridad del propio recinto, pero lo siguen teniendo de casero. Y esa es la impotencia, la frustración que efectivamente